Bueno, está grabando. Buenas tardes. En el día de hoy vamos a explicarles el método de etnoenfermería. Es un método de investigación que fue propuesto por la doctora Madeleine Leininger, investigadora, enfermera, antropóloga, doctora en antropología. El método fue propuesto para ser usado con la teoría del cuidado cultural, diversidad y universalidad. Esta teoría sostiene o propone que las enfermeras y los profesionales de la salud debemos dar cuidados culturalmente congruentes. Es decir, que el cuidado debe ser congruente o ajustado a los patrones culturales de las personas, porque establece que todas las personas pertenecemos a un grupo cultural y que por la globalización los países son culturalmente diversos. Por lo tanto, en las instituciones de salud, en las comunidades, en los centros de salud, las enfermeras siempre tendrán pacientes de diferentes culturas, de tal manera que su cuidado debe ser culturalmente ajustado o coherente o congruente. Y para eso la enfermera debe tener conocimiento de los patrones culturales de sus pacientes o clientes. Para conocer esos patrones culturales hay que estudiar el grupo cultural y allí es donde entra el método de etnoenfermería. La doctora Leininger propuso esta teoría y este método muy temprano en su carrera, producto de su tesis doctoral, y ella estuvo muy consciente de que en esa época las enfermeras no manejaban mucha investigación, ese no era su fuerte. Así es que ella propuso este método acompañado de todos los instrumentos o facilitadores o guías, como ella llamó a estos facilitadores, para ayudar a la enfermera en este método de investigación. Voy a tratar de explicar el método de investigación didácticamente por pasos para esto, su mayor comprensión. El primer paso sería de la etnoenfermería, sería la etapa de inmersión. Inmersión en el grupo cultural que se va a estudiar. Según la doctora Leininger, esta etapa es sumamente importante porque nos permite como investigadores conocer a la gente que vamos a investigar y le permite a la gente conocernos a nosotros o a nosotras como investigadoras. De tal manera, conociéndonos ambos, la información que nos van a dar va a ser más creíble, va a ser confiable. Entonces, ella creó un facilitador o una guía para darnos cuenta cuándo, en qué momento ya el grupo nos consideraba amigos confiables o amigas confiables. Y nos toca ir chequeando es como una hoja de cotejo. Según lo que va pasando en el grupo, vamos registrando en este facilitador que se llama del extraño
al amigo confiable. Esa es la primera guía que utilizamos en el periodo de inmersión. En este periodo desarrollamos toda clase de diferentes actividades, le damos conferencias, le tomamos la presión arterial, participamos en ferias, participamos en las actividades que nos inviten para que nos vayan conociendo. Una vez llegamos a ser amigos o amigas confiables, pasamos a la segunda etapa, que es la colección de datos. Debo aclarar que además del instrumento o facilitador del extraño al amigo confiable, también empezamos a usar otro facilitador que se llama OPR, que quiere decir observación, participación y reflexión, que se hace en un diario de campo. Nos acompaña en el periodo de inmersión, donde vamos observando durante nuestra participación con el grupo, vamos observando, y en la noche, después de haber participado con el grupo, hacemos algunas observaciones de acuerdo a la participación y hacemos una reflexión sobre esa observación y participación. Y así vamos llenando el otro facilitador, OPR. Este facilitador OPR se continúa utilizando en el periodo, en la segunda etapa, el segundo paso de la etnoenfermería, que es ya la colección de datos. En la etnoenfermería coleccionamos los datos mediante una entrevista a profundidad, es decir, una entrevista con una pregunta clave y puede ser con algunas preguntas colaterales que nos van guiando a que las personas puedan contestar, y utilizamos para esta fase el sol naciente, que es el otro facilitador que acompaña el método y también la teoría. En este facilitador la doctora Leininger esquematiza la teoría, y a través de esta esquematización podemos ver las 7 dimensiones de la teoría. Y estas 7 dimensiones las hemos trasladado a una guía. Propusimos una guía que puede ser utilizada en la entrevista a profundidad, donde vamos haciendo preguntas en base a las dimensiones de la teoría del cuidado cultural. Les podemos facilitar esta guía. La entrevista a profundidad tiene sus características. Como su nombre lo indica, tratamos de agotar todos los temas de la cultura, los 7 temas que aborda la doctora en su teoría. Y además durante la entrevista vamos observando, y en la noche después de la entrevista podemos anotar con el facilitador OPR todo lo que hemos observado, lo que ha pasado durante la entrevista a profundidad. Este es un tema, la entrevista a profundidad se debe discutir un poquito más en otra clase sobre el método de etnoenfermería, porque tiene algunos detalles que me tomaría mucho tiempo explicar en este momento. La colección de datos se hace con los participantes claves, que son personas que hemos determinado desde el periodo anterior en la inmersión. Vamos viendo quiénes podrían darnos mejor información sobre el grupo. Son los informantes claves,
Y también determinamos lo que son los informantes generales, que son los que nos van a confirmar algunas cosas que siempre que uno hace una entrevista pues queda con dudas sobre algunas cosas y podemos confirmar con los informantes generales. El método establece que son 2 informantes generales por cada informante clave y que el número de informantes claves se determina por saturación, lo cual quiere decir que voy entrevistando y analizando, entrevistando y analizando. Es decir, hago la primera entrevista y analizo, transcribo la entrevista y la voy analizando por un análisis temático para determinar los patrones culturales y los temas que van saliendo de esa entrevista. Paso después a la siguiente entrevista, transcribo, analizo, comparo los resultados de la segunda entrevista con la primera, sigo a mi tercera entrevista, entrevisto, analizo, comparo y así voy haciendo hasta cuando los resultados se hacen repetitivos. Cuando ya no estoy sacando ninguna información nueva, digamos que he llegado a 5 entrevistas y no saco nada nuevo, lo que me dice el quinto participante es igual a lo que salió en la cuarta entrevista, pues por seguridad pues yo puedo hacer una entrevista más. La sexta entrevista me sale igual, sexta, quinta, cuarta, ninguna información nueva, entonces yo puedo decir que es saturado. Es decir, ya no tengo que seguir entrevistando. Entonces mi número de entrevistados, de informantes claves o participantes claves, será de 6, que es determinado por saturación. Y paso entonces, ya hemos analizado individualmente cada entrevista. Entonces paso a la siguiente etapa, donde ya voy a buscar y determinar en términos generales, en base a lo que encontré en todas las entrevistas, cuáles son los patrones culturales que he identificado. Por ejemplo, yo en un estudio que realicé con un grupo de personas de la cultura afropanameña, antillana o caribeña, en ese estudio tuvimos 5 participantes claves y 10 participantes generales, que son los que nos dan información. Son entrevistas más cortas que nos confirman las cosas, y allí yo determiné 55 patrones culturales, porque las entrevistas fueron fructíferas, fueron súper a profundidad. Las personas hablaron mucho, informaron mucho, así que pudimos sacar bastante, ¿verdad? Y esos patrones culturales pasan a otra etapa, donde vamos a clasificarlos por lo que hemos llamado un análisis ideográfico, donde vamos clasificando los patrones que son hablan de un mismo tema. Esos patrones los ponemos y le ponemos un nombre a ese tema, de acuerdo a lo que encontramos en esos patrones. Nosotros en nuestro estudio identificamos 14 temas. Pudimos agrupar esos 55 patrones culturales de ese grupo estudiado, lo pudimos agrupar en 14 temas. Esa es la siguiente, esa es una etapa. Y finalmente pues hacemos un análisis ya de los patrones, de los
temas centrales, el siguiente análisis sería determinar cuáles de esos temas son generales o universales y cuáles son diversos. ¿Cómo hacemos eso? Los temas reunidos en cada tema deben ser relacionados al tema en cierta forma, pero a veces hay uno de los patrones que no son exactamente relacionados al tema. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que esto a veces cuesta un poquito más hacer ese análisis. Por ejemplo, nosotros en nuestro estudio encontramos un tema en que la figura de la madre en esta cultura es la dominante. La madre se encarga de la disciplina de los niños, se encarga del hogar, se encarga de muchas cosas y encontramos 5 patrones que iban en esa dirección. Pero un patrón nos hablaba de la figura dominante como la del padre. Y se justificaba, ¿verdad? Porque en ese hogar la madre no estaba. Y para esa participante su figura dominante era el padre. Entonces este tema es un tema diverso, porque todos los patrones no se encaminan exactamente en la misma dirección. Nosotros en el estudio encontramos 6 patrones diversos y 8 patrones universales, temas. 6 temas diversos y 6 temas universales, 8 temas universales, 14 en total. Entonces, una vez que hemos hecho este paso, tenemos ya nuestros temas centrales, tenemos nuestros patrones bien clasificados, bien claramente definidos. Entonces pasamos pues ya al informe final de la etnoenfermería, donde vamos a hacer una discusión donde enfrentamos los resultados con la teoría del cuidado cultural y también enfrentamos esos resultados a nuestro marco empírico que revisamos en la etapa preparatoria, que no les hablé, pero en toda investigación se hace un protocolo. Y ese protocolo es el que establece la universidad, por ejemplo, previo al estudio, o una agencia donde vamos a presentar una propuesta para hacer una etnoenfermería. Tendríamos que hacer el protocolo. Y el protocolo establece que definimos bien los aspectos de la teoría que queremos probar con la etnoenfermería, y definimos también nuestro marco empírico, o sea, las investigaciones que se han realizado utilizando este método y en relación, digamos, al tema que que abordamos. Y no necesariamente etnoenfermería, pueden ser otros tipos de investigaciones utilizando otros métodos, pero que han abordado el tema de nuestro estudio. Entonces al final hacemos una triangulación, pues, enfrentando nuestros resultados a la teoría y al marco empírico, y hacemos pues una discusión. Y eso es lo que es la discusión. Y debemos, de acuerdo a las teorías de Madeleine Leininger, no debemos quedarnos aquí en los conocimientos de los patrones, sino que esos patrones los tendremos que clasificar y ver cuáles son los patrones que podemos mantener, que el grupo debe mantener. Cuáles son los patrones que tienen algunas cosas
que no son muy buenas para la salud, que podríamos trabajar con ellos para ajustar esos patrones. Y hay algunos patrones que no son buenos para la salud, son muy malos y que consideramos como investigadores que esos patrones hay que eliminarlos, pero comprendemos que no se puede eliminar así como así, podemos pensar que hay que eliminarlos, pero son patrones culturales y entonces para eliminarlos o modificarlos hay que trabajar a veces por mucho tiempo con el grupo, con las personas, con todo esto, el respeto, la humildad cultural, la sensibilidad, todo lo que implica ser culturalmente competente, porque la competencia cultural no es solamente tener los conocimientos, sino que implica otras cosas que poco a poco se irá aprendiendo en la medida en que ustedes se metan en este campo del cuidado cultural. Bueno, con esto esperamos darle las herramientas básicas para que ustedes puedan realizar una etnoenfermería. Claro está que hay algunos detalles que tendrían que reforzar, como es la entrevista a profundidad, como son los facilitadores, conocer un poquito cada uno de los facilitadores, practicar un poquito y conocer más sobre el análisis temático, que es el que utilizamos en esta investigación, en esta etnoenfermería. Bueno, buenas tardes y muchas gracias.